Buenas noches a todos los presentes. En nombre de la Asociación Colombiana de Otorrino le damos hoy la bienvenida al grupo de la Universidad del Rosario con un tema muy interesante que al capítulo de rinocinología siempre le ha llamado mucho la atención esta congruencia de conceptos para darle siempre una mejor satisfacción a nuestros pacientes. El día de hoy entonces vamos a tener a la doctora Juliana Valencia, al tutor el doctor Nelson Delgado y a la jefa del servicio Mari Hernández como coordinadoras de esta sesión. Siguiente, Carlos. Recuerden todos los aquí presentes que la asociación cuenta con su aula virtual que ya lleva varios años al aire y que últimamente tenemos ya varios cursos que han tenido mucho éxito y que a todos les recomiendo que los tomen, tanto para médicos generales para que lo difundan entre sus conocidos en lo correspondiente a rinitis alérgica. El de vértigo, tanto para médicos generales como para especialistas, es bienvenido, y ya para ustedes como residentes y como especialistas, el curso de disección de hueso temporal. En esta oportunidad, siguiente, Carlos, vamos a tener muy presente que en Cartagena nos vamos a volver a reunir de una forma presencial en un congreso muy interesante, el que antiguamente lo denominábamos como internacional, ahora es el congreso de los 60 años de la Asociación Colombiana de Otorrino. Recuerden que va a iniciar con todas las áreas de la especialidad el miércoles 28 y estaremos hasta el sábado 31 en el Hotel Las Américas. Siguiente. Y bueno, muchas gracias al patrocinador por su participación en la conferencia del día de hoy, al Laboratorio Euroética y todos los productos conocidos ya por varios de nosotros, o si no por todos, con respecto a su antihistamínico, la rupatadina, el fitoestimulín, el Salagen y el Skinpred, entre otros. Rodemos el video, por favor, Carlos. Gracias a que contamos con patrocinadores como Euroética es que la asociación ha podido mantener esta educación médica continua. Doy la palabra entonces a la doctora Mari para que como jefe del servicio de la Universidad del Rosario nos haga la presentación correspondiente. Mari, muchas gracias por tu colaboración con la asociación. Buenas noches, muchas gracias a usted, doctor Silva, gracias por la presentación, gracias por su introducción. Como el doctor Silva ya lo dijo, la idea fue traer hoy el tema de cefalea rinogénica, un tema bastante controversial en nuestra área, e invitarlos a todos a que nos llenemos de evidencia real acerca de este tema. Nuestra expositora el día de hoy, la doctora Juliana Valencia, residente de tercer año, y el encargado tutor, el doctor Nelson Delgado. Muchísimas gracias, los dejo con la guía de la doctora Juliana Valencia. Bueno, buenas noches a todos.
Muchas gracias, doctora. Entonces, yo soy la doctora Juliana Valencia, residente de tercer año de la Universidad del Rosario, y el día de hoy vamos a hablar sobre cefalea rinogénica. Entonces, este es el contenido de la charla. Iniciaremos con la introducción y con un recorderis de la inervación nasal. Luego vamos a hablar rápidamente de los diagnósticos diferenciales, enfocándonos un poco más en la migraña, que es el principal diagnóstico diferencial. Continuaremos enfocándonos en la cefalea rinogénica con sus tres causas, que son la rinosinusitis aguda, la rinosinusitis crónica y la cefalea rinogénica propiamente dicha, que es causada por puntos de contacto mucosos o por variantes anatómicas nasosinusales. Hablaremos entonces después de su evaluación, que va a ser con nasosinuscopia, con TAC, con test, con examen de lidocaína, y hablaremos también del bloqueo esfenopalatino, que nos sirve como diagnóstico y también nos va a servir como manejo terapéutico no quirúrgico, como les voy a comentar más adelante. Continuaremos entonces con qué dice la literatura sobre la cefalea rinogénica en niños y adolescentes, y para cerrar la charla nos enfocaremos en el manejo quirúrgico. Por último, entonces vamos a mostrar un algoritmo que proponemos nosotros, las conclusiones y la bibliografía. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto nosotros en consulta pacientes que nos llegan con motivo de consulta, que es cefalea, que es dolor o presión nasal o facial, sin signos de infección o sin signos de otras causas que puedan estar generando su cefalea, que por la ubicación anatómica de su dolor los pacientes buscan nuestra ayuda y en muchas ocasiones solo nos limitamos a remitirlos a otros servicios como neurología? Entonces es primordial que sepamos que la cefalea rinogénica existe, que tiene ciertos criterios y que tiene ciertos exámenes diagnósticos y manejo no quirúrgico y quirúrgico que están estudiados en la literatura para que podamos brindarle un manejo integral al paciente. Es necesario que conozcamos cuándo, por qué y cómo diagnosticar y tratar a estos pacientes. Entonces el objetivo de la charla es básicamente llenarnos de razones de que la cefalea rinogénica es una realidad y que podemos ofrecerle a estos pacientes un manejo quirúrgico con buenos resultados. Entonces, para esto realizamos una búsqueda minuciosa y exhaustiva de la literatura existente hasta la actualidad, que les voy a ir mostrando a lo largo de la charla. Entonces, en cuanto vamos a hacer un recorderis de la inervación nasal, entonces recordemos que la nariz y los senos paranasales tienen una inervación tanto sensorial como del sistema nervioso autónomo. La inervación sensorial deriva del nervio trigémino y de donde derivan una gran cantidad de nervios que van a contribuir a la inervación de la cavidad nasal. Recordemos que el ganglio de Gasser entonces se encuentra a nivel de la fosa craneal media, en el cavum de Meckel, en el hueso petroso, y que de él van a surgir entonces la rama oftálmica, la rama maxilar B2 y la rama mandibular B3. Entonces, para nuestro interés, B1 va a salir a través de la fisura orbitaria superior y va a recibir información de los ojos, de la órbita, de la región frontal y de los senos paranasales, como ya les voy a comentar. B2 va a salir a través del foramen redondo hacia la fosa pterigopalatina y va a recibir información sensorial del maxilar, del paladar, del labio superior, de la región malar, de las cavidades nasales y de la nasofaringe. Entonces, pues digamos que para desglosarlo todo un poco, el nervio supraorbitario inerva el seno frontal, este es rama de B1, el nervio infraorbitario va a inervar el seno maxilar, que es rama también de B1, con el nervio alveolar posterior superior, que es rama de B2. El nervio etmoidal anterior, que es rama de B1, específicamente del nervio nasociliar, va a inervar la cavidad nasal superoanterior, perdón, y las celdillas etmoidales anteriores también las va a inervar este nervio etmoidal anterior. El nervio etmoidal posterior, que también es rama del nervio nasociliar, va a inervar la cavidad superoposterior, las celdillas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal. El seno esfenoidal también es inervado por las ramas orbitarias de los nervios palatinos y las celdillas etmoidales posteriores por el nervio etmoidal posterior. El nervio nasopalatino da inervación a la porción inferoanterior de la cavidad nasal junto con el nervio alveolar anterior y sus ramas posterior superior nasal. Va a inervar el área superoposterior de
de la cavidad nasal, y la inervación inferoposterior va a estar dada por las ramas posterior, inferior y lateral del nervio palatino mayor, que también es rama de B2. Entonces, junto con estas fibras sensoriales que les acabo de mencionar, van junto con ellas las fibras parasimpáticas, mientras que las fibras simpáticas van en su mayoría en el mismo recorrido de los vasos sanguíneos. La inervación simpática de la mucosa se origina entonces en el centro de la parte torácica de la médula espinal. Sus fibras pregangliónicas se van a distribuir a la nariz vía los vasos sanguíneos como plejos perivasculares y también vía los nervios carotídeos internos a lo largo de la carótida interna. De aquí entonces va a salir el nervio petroso profundo a nivel del foramen lacerum y se va a unir al nervio petroso mayor formando el nervio vidiano que va en el canal del vidiano y llega a la fosa pterigopalatina. En la fosa, estas fibras simpáticas van a pasar a través del ganglio esfenopalatino, pero no van a hacer sinapsis y se van a distribuir posteriormente en la mucosa nasal junto con las ramas sensoriales. Entonces, la mayoría de estas fibras simpáticas van a terminar en las paredes de las arteriolas de las vénulas y de los plejos venosos y van a tener un efecto de vasoconstricción, y una minoría van a terminar en las glándulas secretorias y van a modificar la secreción. En cuanto a la inervación simpática, las fibras parasimpáticas se van a originar en el núcleo salivar superior y van a salir del tallo encefálico por la raíz sensitiva del nervio facial, o sea, el nervio intermedio. Y estas fibras van a salir del nervio facial en el nervio petroso mayor, el cual se va a unir al nervio petroso profundo para formar el vidiano. Y en la fosa pterigopalatina, estas fibras iban a hacer sinapsis en el ganglio esfenopalatino y se van a distribuir en la mucosa nasal a lo largo de los nervios sensoriales. Y van a terminar en las paredes de vasos pequeños, produciendo vasodilatación, y también en las glándulas secretoras, produciendo la estimulación de estas. Entonces, la hipótesis, digamos, en la cefalea rinogénica es que los puntos de contacto mucosos o las alteraciones anatómicas van a causar una alteración de las ramas terminales del trigémino que les acabo de mencionar, específicamente pues de las ramas de B1 y B2, y este estímulo nociceptivo va a ir a la médula espinal superior y el tronco encefálico, específicamente al núcleo caudalis del trigémino, y luego van a ascender a través del tronco encefálico superior al tálamo y luego a la corteza. Entonces, esto permite la recepción cortical del dolor, la activación de núcleos autónomos del tallo cerebral adyacentes y la estimulación después parasimpática, que va a producir síntomas y signos similares a los de una rinitis, o sea, va a producir como una congestión nasal. Entonces, este es el primer estudio que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces, este se titula Un estudio experimental del dolor tras la estimulación de la nariz y senos paranasales. En este estudio, entonces, se reclutaron 9 pacientes, tanto voluntarios sanos como pacientes con antecedente de cirugía endoscópica funcional, y se les realizó electroestimulación de las diferentes áreas que están marcadas acá en las imágenes como puntos, bajo visión endoscópica y bajo anestesia tópica. Entonces, en todos los voluntarios se registró la intensidad, la ubicación y el carácter del dolor, y se les pidió pues a ellos que ubicaran su dolor en una cabeza en tercera dimensión que les mostraban. Entonces, ellos lo que hicieron fue dividir la cavidad nasal en 3 zonas, entonces en zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1 entonces incluía el rostrum del esfenoides, el cornete superior, el septum posterior y la mucosa del seno esfenoidal. El área 2 entonces incluía el ager nasi, las caras anterior, medial y lateral del cornete medio, el ostium del maxilar y la mucosa del seno maxilar, el receso frontal y la mucosa del seno frontal, y el septum pues en su porción media, y la cara posterior del cornete inferior, el rodete tubárico y la nasofaringe. Y el área anteroinferior, que es la zona 3, incluía las porciones anterior y media del cornete inferior y el septum anterior. Entonces, lo que ellos encontraron es que el área 1, que es el área pues que está más cefálica, era más dolorosa, con una media de 6.8 en una escala visual análoga, seguida del área 2 y luego por último del área 3 con una media de 2.7 en la escala visual análoga. En 2004, Shiver y colaboradores evaluaron a 2.991 pacientes con un síntoma principal de cefalea sinusal
Y lo que encontraron es que el 88% de ellos cumplían los criterios de la Sociedad Internacional de Cefalea en ese momento, pues los criterios que habían en el momento del estudio, para migraña y para cefalea migrañosa probable. Entonces, la razón por la cual es muy importante que nosotros y nuestros pacientes sepamos de migraña es por esta, porque es uno de sus criterios, es uno de sus diagnósticos diferenciales más importantes, y entonces debemos saber, digamos, principalmente sus criterios diagnósticos actuales para nosotros poder hacer un correcto diagnóstico y derivar al paciente a neurología si lo requiere. Entonces voy a hablar rápidamente de la migraña para que conozcamos pues como las cosas básicas. Los neurólogos cuentan con el ICHD, que es la clasificación internacional de cefaleas, en la que están pues consignados todos los criterios diagnósticos de las cefaleas, por lo cual pues sería recomendable que todos nosotros la tengamos y especialmente tener a mano los criterios diagnósticos de diferenciales que son muy importantes, como las cefaleas trigeminoautonómicas, en las que está incluida la neuralgia de Horton, y la cefalea tensional y la neuralgia del trigémino. Y pues como vimos en el estudio anterior, el principal diagnóstico diferencial que va a ser la migraña, por lo cual pues lo traigo acá a colación y les voy a mostrar pues sus criterios diagnósticos que están ahí en el cuadro de la mitad de la pantalla. Entonces, los criterios son A, al menos 5 episodios que cumplan los criterios B y D; B, episodios de cefalea que duran de 4 a 72 horas; C, que la cefalea tiene al menos 2 de las siguientes características, que es unilateral, que es pulsátil, intensidad moderada a severa, que empeora o causa evitación de la actividad física de rutina, y que durante la cefalea haya al menos uno de los siguientes síntomas, o sea, náuseas y o emesis, y fotofobia y fonofobia. El último criterio, pues que no se atribuya a ningún otro desorden del ICHD. Entonces, para recordar rápidamente que en general el acetaminofén, la aspirina y los AINES son los medicamentos de elección para el tratamiento agudo de la migraña. El manejo profiláctico, pues los medicamentos más usados son la amitriptilina, el ácido valproico y los beta bloqueadores. Y pues súper importante con estos pacientes derivarlos a neurología para que continúen pues su manejo por parte de ellos. Entonces ya en cuanto a la etiología y para entrar en materia, entonces recordemos, como les dije en la introducción, que hay 3 causas de cefalea rinogénica según el ICHD, que son la rinosinusitis aguda, la rinosinusitis crónica o recurrente, y lo que ya es la cefalea rinogénica propiamente dicha, que son pues que básicamente la etiología son los puntos de contacto mucosos o variantes anatómicas nasosinusales. Entonces, en cuanto a la rinosinusitis aguda, pues traigo aquí esta diapositiva para recordar básicamente los criterios diagnósticos del EPOS. Entonces es la aparición repentina de 2 o más síntomas, uno de los cuales debe ser bloqueo, obstrucción, congestión nasal o secreción nasal anterior o posterior, más o menos dolor o presión facial, más o menos hiposmia o anosmia, y que dure menos de 12 semanas. Recordemos acá que pues no, para su diagnóstico, que es completamente clínico, no se necesita pedir imágenes como el TAC, a no ser que estemos sospechando una complicación, y que el manejo que vamos a darle a estos pacientes pues es el específico de la rinosinusitis aguda, que no me voy a detener en esto. En cuanto a la rinosinusitis crónica o recurrente, primero recordar que la rinosinusitis recurrente se define como más de 4 episodios por año, con intervalos entre ellos libres de síntomas, y que en la EPOS pues está la rinosinusitis crónica con este criterio diagnóstico, que es básicamente igual al anterior que les dije de la rinosinusitis aguda, pero la duración es mayor o igual a 12 semanas. En estos pacientes entonces sí va a ser necesario que hagamos nasosinuscopia y TAC, y pues el manejo va a ser el específico de la rinosinusitis crónica, que tampoco me voy a detener acá. Entonces, ya hablando de la cefalea rinogénica, pues propiamente dicha, en la ICHD, en la 3ª edición, que es la última edición, está en el apéndice 11.5.3,
con el nombre de cefalea atribuida a desórdenes de la mucosa nasal, cornetes o septum. Entonces los criterios diagnósticos son, primero, que la cefalea cumple el criterio C. El criterio C es que haya evidencia de causalidad demostrado por al menos dos de los siguientes. Primero, que la cefalea se ha desarrollado en relación temporal al inicio de la alteración nasal. Segundo, que la cefalea ha mejorado significativamente o empeorado significativamente en paralelo con la mejoría o empeoramiento de la alteración nasal. Y tercero, que la cefalea es ipsilateral a la alteración nasal. También debe haber evidencia clínica o endoscópica o imagenológica de este proceso hipertrófico en la cavidad nasal. Y por último, que no se atribuya a ningún otro desorden del ICHD. Entonces, el doctor Pasha y colaboradores como que generaron este protocolo clínico en los que ellos pues requieren que se cumpla ciertos criterios antes de considerar una posible fuente rinogénica de la cefalea. Entonces ellos pues lo dividen en los criterios de inclusión y exclusión, en los que los criterios de inclusión son un dolor facial o presión facial que se limita a la región frontal, a la región medio facial, retroorbitaria y occipital, y que cumpla con alguno de estos tres parámetros a continuación. Primero, que el dolor facial y la presión facial empeore con el vuelo, con la sumersión o con el cambio en el clima. Segundo, que el dolor facial o la presión facial mejore con la aplicación de anestésicos o con descongestionantes tópicos. Y tercero, que el dolor o la presión facial esté asociada a congestión y rinitis. Y los criterios de exclusión que ellos plantean es que el dolor facial o la presión facial más la rinitis o congestión nasal ocurran en la mitad de la noche, en el que pues en este caso vamos a sospechar más que todo una neuralgia de Horton, o que la cefalea sea unilateral y pulsátil, en cuyo caso pues vamos a sospechar más que todo una migraña. Entonces, en cuanto a la evaluación de estos pacientes, súper importante como siempre hacer una historia clínica ORL completa. También va a ser necesario que hagamos un examen completo de cabeza y cuello, también un examen neurológico completo, y también pues digamos en último lugar, y pues si el paciente, si vemos que la anamnesis nos guía a eso, pues un examen de la articulación temporomandibular. Digamos que una vez ya hemos descartado otras causas de cefalea, especialmente la migraña, con los criterios diagnósticos que ya les mencioné, entonces es importante la realización de nasosinuscopia o TAC, en la que pues ambos exámenes nos van a permitir valorar cualquier enfermedad de la cavidad nasal y senos paranasales, pero más específicamente nos permiten observar si hay puntos de contacto mucoso o variantes anatómicas en estos pacientes con cefalea. Entonces, pues acá este es un estudio en el que se valoró la nasosinuscopia y su valor predictivo negativo. Entonces, los resultados que ellos obtuvieron, como vemos en la tabla, es que la nasosinuscopia normal tuvo un valor predictivo negativo del 67%, pero cuando la combinamos con TAC, es decir, nasosinuscopia y TAC normales los dos, el valor predictivo negativo pasa a ser del 90.5%. Entonces recordemos que el valor predictivo negativo es el verdadero no. Entonces cuando decimos esto, queremos decir que si la nasosinuscopia y el TAC son normales, tengo una probabilidad del 90.5% de que el dolor no sea de origen nasosinusal. Entonces pues aquí radica su importancia. Acá en esta tabla, esto es un estudio en el que valoraron a 65 pacientes con cefalea rinogénica sin hallazgos de enfermedad inflamatoria nasosinusal, a quienes llevaron a cirugía. Y la traje para que veamos el hallazgo más prevalente es la concha bulosa del cornete medio, seguido de la desviación septal, de los espolones y de la bula etmoidal grande, pero pues también hay muchísimos otros hallazgos como el septum buloso, el cornete medio medializado, el cornete medio paradójico, la lamela bulosa, la concha bulosa del cornete superior y las celdillas etmoidales posteriores hiperneumatizadas. Ya les voy a mostrar pues un ejemplo en el TAC de todas estas imágenes. Entonces, acá en esta diapositiva lo que yo quiero es que, pues primero mostrarles diferentes hallazgos en el TAC de los pacientes con cefalea rinogénica, pero también lo que quiero es que nos llevemos a la casa como mensaje que esta patología no es solo espolones. ¿Listo? Entonces, acá como vemos en las dos imágenes de la izquierda, pues estamos viendo pacientes con espolones que contactan la pared lateral nasal o el cornete inferior.
Pero esta patología no es solo eso, sino que como recordemos en el estudio que les acabo de mostrar, pues también está la concha bulosa, que es pues la que más prevalencia mostró, y pues hay otros hallazgos que también son importantes en esta patología, por lo cual entonces la cirugía endoscópica funcional va a tener un papel en el manejo de esta patología, como les voy a mostrar más adelante. Entonces, acá en la imagen de la izquierda es un ejemplo de un paciente con cefalea rinogénica que tenía una concha bulosa del cornete superior derecho que estaba contactante con el septum. En la imagen del medio vemos una septilla de Haller derecha que está obstruyendo el complejo osteomeatal, y en la imagen de la derecha estamos viendo un cornete medio hipertrófico que nos está obstruyendo, izquierdo, perdón, que nos está obstruyendo el infundíbulo. Acá en la imagen de la izquierda, entonces estamos viendo un cornete medio paradójico que también está contactando con el septum nasal, y en la imagen de la derecha estamos viendo un seno maxilar atelectásico que se presentó pues en un paciente con cefalea rinogénica. En la imagen de la izquierda estamos viendo un cornete superior derecho que está completamente medializado y completamente impactado contra el septum nasal. En la imagen del medio vemos un septum buloso con un espolón también que está contactando el cornete medio. Y en la imagen de la derecha estamos viendo cornetes medios medializados bilaterales que están también pues completamente impactados contra el septum nasal. Entonces, este es un estudio que se llama Variantes anatómicas nasosinusales en la patogénesis de la cefalea rinogénica. Aquí lo que se hizo fue un estudio clínico retrospectivo de casos y controles en el que se incluyeron 64 pacientes con sospecha de cefalea rinogénica, que fue el grupo A, y 55 pacientes con signos clínicos de enfermedad nasosinusal en los que pues sin signos clínicos de enfermedad nasosinusal, perdón, en los que se les había hecho TAC por alguna otra razón, que estos eran el grupo B. Entonces, la anomalía anatómica más común que ellos encontraron fue de nuevo la concha bulosa del cornete medio, que se reportó en el 60.9% de los pacientes del grupo A y en el 41.8% pacientes del grupo B. Se encontró entonces una asociación estadísticamente significativa en el grupo A respecto al grupo B con respecto a la presencia de la concha bulosa del cornete medio y a celdillas frontales Kuhn tipo 2 y tipo 3, que recordemos que ahora son llamadas supraager y supraager frontal, mientras que los puntos de contacto mucosos y las celdillas Kuhn tipo 1 y tipo 4 no tuvieron una asociación significativa. Este es otro estudio que se llama Puntos de contacto mucosos y neumatización de senos paranasales. La radiología predice la cefalea. Este es un estudio retrospectivo en el que se incluyeron 53 adultos con TACs, 28 de los cuales eran pacientes a los que originalmente se les había pedido el TAC de senos paranasales como parte del diagnóstico de la cefalea rinogénica, y 25 controles en los que se obtuvo la tomografía para cualquier otro fin. Entonces, se pidió a todos los sujetos que informaran de sus síntomas utilizando la escala visual análoga, y se analizaron las tomografías de todos los pacientes para detectar si habían puntos de contacto mucosos, concha bulosa, y también se evaluaron los volúmenes del seno de los senos maxilar, de los senos frontal y esfenoidales. Entonces, lo que ellos encontraron es que no había diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con respecto a la presencia de concha bulosa o puntos de contacto mucoso. Y acá en esta tabla lo que estamos viendo es que tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas en los volúmenes de los senos paranasales individuales y totales, o derecho-izquierdo, hombres, mujeres, o sea, no hubo diferencias. Entre los diferentes grupos de estudio tampoco. Entonces ellos lo que concluyen, pues, o lo que podemos pensar nosotros es que este estudio es muy importante para que veamos que muchos pacientes asintomáticos pueden tener contactos mucosos o variantes anatómicas como un hallazgo incidental en el TAC, por lo cual es muy importante que tengamos en cuenta los otros criterios diagnósticos además del TAC. Este estudio se llama Volúmenes de los senos paranasales y cefalea, ¿hay relación?
Entonces en el SER incluyeron 139 pacientes con cefalea crónica y 99 pacientes sin cefalea ni antecedentes de dolor facial en los últimos 6 meses. Se evaluaron los TAC de senos paranasales tanto de pacientes y de controles. Acá pues importante es que ellos midieron el volumen nasosinusal con la fórmula A por B por C dividido pues la mitad, en la que A es pues esta distancia o esta medida en el corte axial, B es esta medida en el corte sagital y C es esta medida en el corte coronal. Entonces lo que vemos en esta tabla es que hubo una diferencia estadísticamente significativa en el volumen de todos los senos paranasales entre los dos grupos, y lo característico es que en los pacientes con cefalea había un volumen menor de estos senos paranasales comparado con el grupo control. Listo, entonces vamos a empezar a hablar de los test diagnósticos. El test de lidocaína es súper importante en la literatura, básicamente en casi todos los artículos que hay en la literatura se realiza el test de lidocaína. Entonces este consiste en poner un anestésico primero, se pone anestésico tópico en la nariz, después entonces se realiza la identificación del sitio de contacto mucoso, y donde veamos que está el sitio de contacto mucoso vamos a poner un cotonoide impregnado en lidocaína durante 10 a 15 minutos. Entonces, después de pasado este tiempo, le preguntamos al paciente si su cefalea o su dolor mejoró o no. Entonces, si mejoró es un test positivo, si empeoró o pues no mejoró es un test negativo. Entonces, acá este estudio también es súper importante en la literatura de esta patología. Se llama puntos de contacto mucosos con dolor facial y o cefalea. La lidocaína puede predecir el resultado de la resección endoscópica localizada. Entonces, pues recordemos que el mecanismo de acción probable de la lidocaína intranasal va a ser la anestesia local al bloquear la transferencia neural desde tanto el nervio ovidiano como el ganglio esfenopalatino o la rama B2 del trigémino. En estos pacientes se realizó entonces un examen endoscópico después de aplicar un spray de lidocaína al 5% en las fosas nasales, luego de que con la nasosinuscopia determinaron el sitio exacto de punto de contacto. Entonces ahí pusieron el cotonoide impregnado en lidocaína al 5% y esperaron 15 minutos y luego se les preguntó a los pacientes sobre su dolor. Entonces, en el grupo A eran básicamente los pacientes que dieron un test de lidocaína positivo, es decir, que el dolor mejoró después del test, y el grupo B eran los pacientes sin mejoría con la lidocaína, que pues era la lidocaína negativa. A estos pacientes entonces se llevó a cabo resección quirúrgica de estos puntos de contacto bajo guía endoscópica, y en el seguimiento, que tuvo una media de 13 meses, se les preguntó si la cirugía había curado, mejorado o no había tenido cambios de su cefalea, y lo que estamos viendo en la tabla es que el 80% de los pacientes refirió curación de la cefalea y el 15% refirió mejoría, mientras que en el grupo B, que eran los pacientes con un test de lidocaína negativo, el 60% de los pacientes, es decir, la mayoría de los pacientes, refirieron no sentir un cambio. Entonces, pues es muy importante este estudio porque nos muestra que la lidocaína se puede utilizar como prueba para ayudar en el diagnóstico de estos pacientes, y si es positiva, pues se puede considerar como un indicador del éxito de la cirugía. Entonces, ahora para hablar del bloqueo esfenopalatino, como les comenté en el contenido de la charla, este es un examen que se puede realizar tanto para diagnóstico como para manejo no quirúrgico. Fue descrito por primera vez por el doctor Sluder en 1908, que era el presidente en ese momento de otorrinolaringología de la Universidad de Washington, pero él lo empezó a hacer primero con cocaína. Entonces, pues recordemos, como vimos en la anatomía, que el ganglio esfenopalatino contiene fibras simpáticas postganglionares, contiene también la sinapsis entre las fibras parasimpáticas preganglionares y postganglionares, y también contiene fibras somatosensoriales de la región de cabeza y cuello, lo que pues lo va a convertir en un muy buen objetivo para la intervención del dolor. Entonces, las contraindicaciones de este procedimiento son pacientes que hayan tenido trauma o fractura nasal o facial, pacientes que tengan alergia al agente anestésico que vamos a usar, que por lo general es lidocaína o bupivacaína,
pacientes con infección local o sistémica, pacientes con alteración de la hemostasia o coagulopatía y pacientes que pues vemos que tienen expectativas irreales en lo que respecta a los resultados de esta técnica, que pues como es un bloqueo pues va a ser algo temporal y que va a ser de un corto tiempo. Entonces, este procedimiento se ha realizado en el consultorio con aplicadores o con catéteres y también se puede realizar en cirugía endoscópica, como vemos en la foto en la que están realizando la inyección en el sitio en donde pues está el ganglio esfenopalatino, que es básicamente debajo inferior de la cola del cornete medio. Entonces acá es este video para mostrarles cómo se realiza el bloqueo. Entonces necesitamos primero un recipiente, necesitamos la lidocaína o la bupivacaína, lo que vayamos a usar, y un aplicador de algodón que vamos a impregnar entonces en el anestésico. Lo que vamos a realizar es pues insertar el aplicador por el piso de la fosa nasal un poquito hacia superior hasta que encontramos resistencia y ahí vamos a esperar de 5 a 10 minutos con el aplicador, pues lo dejamos en posición y pues ya luego se retira y ese es todo el procedimiento. Acá este siguiente procedimiento, digamos, es para ver una variación del bloqueo esfenopalatino. Ellos lo realizan con 2 aplicadores de algodón que tienen la punta hueca, entonces pueden llegar a conectarlo a la jeringa que tiene el anestésico y entonces pueden instilar el medicamento que va pues a bajar hasta la punta del aplicador. Entonces iniciamos como siempre poniendo anestesia tópica. Y vamos a insertar el aplicador, como ya les comenté en el video anterior, hasta que encontramos resistencia. Ahí entonces vamos a conectar la jeringa al aplicador y vamos a instilar el medicamento lentamente. Este procedimiento lo podemos repetir, el aplicador queda ahí, entonces lo podemos repetir cada 5 minutos hasta que completemos 30 minutos y pues ya luego retiramos el aplicador. Entonces, este es un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo del bloqueo repetitivo esfenopalatino con el catéter TX360, que es el que vemos acá en el video. Entonces, este dispositivo va a contener un tubo de plástico blando que es pequeño y flexible y pues el procedimiento se realiza básicamente como ya les comenté, igual que los procedimientos anteriores, pero este dispositivo tiene la posibilidad de instilar hacia lateral y un poquito superior el medicamento, como se va a ver en el video, y pues él viene con bupivacaína con 0.3 cc de bupivacaína al 0.5%. Entonces ellos en este estudio plantearon la hipótesis de que los bloqueos repetitivos del esfenopalatino con esta bupivacaína administrada a través de este dispositivo iban a ser superiores para reducir el dolor agudo asociado con la cefalea crónica en comparación con la solución salina. Entonces al final, pues el conjunto de datos tenía 38 sujetos, 26 en el grupo de bupivacaína y 12 en el grupo de solución salina. A cada paciente se le realizaron 12 procedimientos en un periodo de 6 semanas y pues lo que ellos querían valorar más que todo era la puntuación de la escala visual análoga antes del procedimiento, a los 15 minutos después del procedimiento, a los 30 minutos y a las 24 horas posteriores después de cada pues 12 procedimientos. Entonces, lo que ellos observaron fue una mejoría estadísticamente significativa de la cefalea a los 15, a los 30 minutos y que se mantuvo hasta las 24 horas. Entonces, este es un bloqueo endoscópico, pues el título es bloqueo endoscópico neural para la cefalea rinogénica y el dolor facial, un update del 2011. Acá en este estudio se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de todos los pacientes que fueron sometidos a bloqueo neural endoscópico. Los pacientes que informaban que tenían un dolor en la región maxilar, a ellos se les hizo bloqueo del esfenopalatino, pero los pacientes que informaban que tenían un dolor
predominantemente frontal, la inyección se realizó en el nervio etmoidal anterior. Entonces, lo que hicieron inicialmente fue anestesiar las cavidades nasales con lidocaína en spray. Luego se realizaron las inyecciones endoscópicas de una solución que era de bupivacaína con triamcinolona en una aguja calibre 25 con la punta ligeramente curvada. Entonces, para anestesiar el etmoidal anterior, lo que hicieron fue inyectar 5 milímetros por encima de la axila del cornete medio, y para la inyección del esfenopalatino, pues se hizo en la zona donde el cornete medio se inserta superiormente en la pared lateral nasal o un poquito anterior a ese punto. En total realizaron 882 bloqueos, que pues eran 147 pacientes en total, y pues lo que estamos viendo en el diagrama es que el 69% de estos pacientes informaron mejoría de la cefalea rinogénica, y pues el efecto ellos reportan que duró aproximadamente una media de 3 a 4 semanas. Adicionalmente, pues no reportaron efectos adversos graves. Entonces, pues de esto podemos concluir que el bloqueo neural endoscópico parece ser una opción que es relativamente segura y viable en el tratamiento de la cefalea refractaria y el dolor facial, que tiene un componente rinogénico con una duración media de 3 a 4 semanas. Entonces, en cuanto a los niños y a los adolescentes y la cefalea rinogénica, pues traigo este estudio que se llama Cefalea rinogénica en pacientes pediátricos y adolescentes, una revisión basada en la evidencia. Entonces acá lo que encontraron es que muchos pacientes pediátricos que son diagnosticados con cefalea rinogénica en realidad cumplen con los criterios para trastornos de cefalea primaria, como veíamos al inicio también en los adultos, de los cuales pues el más prevalente es la migraña. También encontraron que la cirugía del punto de contacto de la mucosa puede ser útil en el tratamiento de la cefalea rinogénica tanto de pacientes pediátricos como adultos que tienen un examen normal, que tienen evidencia radiológica de puntos de contacto y que tienen una mejoría del dolor después del test de lidocaína. Entonces, ya para hablar del manejo quirúrgico, vamos a hacer como un resumen hasta ahora. Entonces, recordemos que para nosotros poder diagnosticar una cefalea rinogénica debemos haber realizado una historia clínica ORL completa y minuciosa en el que descartamos otras causas de cefalea, en especial la migraña. Debemos hacer nasosinuscopia y o TAC, y también debemos hacer el test de lidocaína que nos debe dar positivo. Entonces, en estos pacientes en los que encontramos puntos de contacto mucosos o variantes anatómicas en la naso o en el TAC y en el test de lidocaína, pues ya podemos ofrecerles cirugía, que básicamente van a ser septoplastia o turbinoplastia o ambas, o también puede ser cirugía endoscópica, dependiendo pues de los hallazgos que tengamos en cada paciente. Entonces, este es otro estudio que se llama Cefalea rinogénica por puntos de contacto, manejo quirúrgico versus tratamiento médico. Ellos evaluaron a 94 pacientes, de los cuales 32 tenían una concha bulosa del cornete medio, 35 tenían una desviación septal y 27 tenían espolón. Entonces, la presencia de puntos de contacto mucosos la verificaron según los hallazgos de la tomografía o de la nasosinuscopia, y también pues confirmaron el diagnóstico con la prueba de lidocaína, que la realizaron como ya se los comenté. Entonces, posteriormente los pacientes se aleatorizaron. Entonces, hubo un grupo que fue de manejo quirúrgico y otro grupo que fue el de control, que fue de manejo médico, que básicamente fue con propionato de fluticasona. En ellos valoraron entonces la escala análoga visual y el MIDAS. El MIDAS es pues un score de incapacidad por migraña. Valoraron estas dos variables y lo hicieron pues en el preoperatorio y en el posoperatorio, pues en los casos en los que se realizó la cirugía. Y lo que estamos viendo pues en la tabla es que hubo una reducción estadísticamente significativa a los 3 y a los 6 meses, tanto en la intensidad como en la duración y la frecuencia de la cefalea en el grupo quirúrgico comparado con el grupo médico, y también en el grado 1, 3 y 4 de MIDAS, como estamos viendo en la tabla. Este es otro estudio que se llama Efectividad del tratamiento para la cefalea rinogénica causada por contacto intranasal. Se evaluaron 45 pacientes con cefalea con punto de
contacto que fue confirmado por nasosinoscopia o TAC, y luego se les realizó también el test de lidocaína, y entonces se les ofreció manejo quirúrgico o manejo médico también con el propionato de fluticasona. La intensidad del dolor de cabeza se midió con la escala visual análoga, y luego pues digamos que la frecuencia se hizo según los días al mes de cefalea. Entonces se les daba al paciente la opción de elegir entre los dos tratamientos. 19 pacientes eligieron el tratamiento médico, mientras que 26 pacientes eligieron la cirugía. Y lo que vemos acá es que la cirugía produjo una reducción estadísticamente significativa en la intensidad y frecuencia de la cefalea hasta los 6 meses después de la cirugía, y también se encontró que la cirugía es superior al tratamiento no quirúrgico en el tratamiento de la cefalea por puntos de contacto. Este es un estudio muy sencillo que se llama lateralización del cornete medio, un tratamiento simple para la cefalea rinogénica. En él entonces evaluaron a 55 pacientes que tuvieron dolor nasal o frontal crónico y pues que tuvieran un origen rinogénico comprobado por nasosinoscopia o por TAC, y lo que realizaron fue la lateralización en el consultorio, obviamente bajo anestesia tópica muy cuidadosa previa, y le realizaron la lateralización. Y lo que encontraron es que el 87% de los pacientes tuvieron una resolución completa de la cefalea y el 13% tuvo una resolución parcial de la cefalea. Hubo 7 pacientes de estos que tuvieron una resolución parcial después del primer procedimiento, en los que se volvió a realizar el procedimiento 1 a 3 meses después, y que refirieron después entonces la mejoría completa de los síntomas. Este es un estudio que es muy importante, que se llama ¿Es efectiva la septoplastia en pacientes con cefalea rinogénica con punto de contacto aislado entre el espolón septal y el cornete inferior? En él se incluyeron entonces 99 pacientes que tenían cefalea y punto de contacto entre el septum y el cornete inferior, pues por evidencia en la TAC o en la naso, y que tuvieran un test de lidocaína positivo. Todos estos pacientes, los 99, usaron corticoide intranasal por un mes, y después del mes entonces se les ofreció cirugía o continuar el manejo médico. Entonces 51 pacientes aceptaron la cirugía y 48 pacientes continuaron con el manejo médico. Lo que encontraron es que hubo una reducción estadísticamente significativa en la escala visual análoga de los pacientes al compararlo con el manejo médico tanto al mes como a los 6 meses. Acá este estudio también es muy importante porque es, digamos, el estudio que muestra el seguimiento posoperatorio más largo. Se llama manejo quirúrgico de la cefalea por punto de contacto rinogénico, experiencia de un hospital de tercer nivel. Evaluaron a 42 pacientes con cefalea que tenían el test de lidocaína positivo y que tenían hallazgos endoscópicos y en TAC de concha bulosa o de desviación septal o de espolón. Todos los pacientes fueron tratados con propionato de fluticasona, y los pacientes que no mejoraron con este manejo, entonces se les ofreció la cirugía, y se evaluaron a los pacientes entonces al mes, a los 6 meses, a los 12 meses y a los 24 meses después. Lo que ellos encontraron es que el tratamiento quirúrgico es mejor en los casos de cefalea asociado a la presencia de espolón septal y concha bulosa que en los que están asociados a desviación del septum nasal, aunque para los 3 hallazgos hubo una mejoría significativa en todos los meses que se evaluaron después, con una P estadísticamente significativa. Este estudio se llama, pues digamos, para ya empezar a ver más de la cirugía endoscópica, se llama ¿Puede la cirugía nasal tratar la cefalea crónica? Una revisión sistemática. Entonces ellos, pues como dice el título, realizaron una búsqueda sistemática de la literatura, en la que finalmente incluyeron a 37 estudios tras todas las exclusiones, que los 37 estudios contenían a 1.517 pacientes. Entonces en la tabla de la izquierda lo que estamos viendo es que hubo significativamente más pacientes que informaron una curación parcial o completa que ningún cambio. También vemos que al comparar los pacientes sometidos a cirugía nasal sola versus cirugía nasal más cirugía endoscópica en la figura de la derecha,
los resultados fueron significativos para una mejoría mayor en el caso de la cirugía endoscópica. Acá estamos viendo en la figura de la izquierda la escala visual análoga, en el que se incluyeron 15 artículos con 446 pacientes, y lo que vemos es que la puntuación media de la escala visual análoga se redujo de 7.4 a 2.6 en el posoperatorio. Luego entonces estamos viendo en la figura de la mitad que se adicionaron 5 artículos más con 124 pacientes más, y pues se analizaron los números de días de cefalea al mes, y lo que vieron es que el número medio de días con cefalea se redujo significativamente de 22 a 6.4. En la última tabla es un subanálisis del uso preoperatorio del test de lidocaína, y lo que vemos es que que se incluyeron 25 artículos con 979 pacientes, y lo que vemos es que el 59.4% tuvieron una excelente respuesta a la cirugía, mientras que el 29.1% tuvieron una mejoría parcial y el 11.4% se mantuvieron sin cambios. Entonces, la cirugía nasal funcional es una opción de tratamiento viable en pacientes que son adecuadamente seleccionados con cefalea. Y ya por último, entonces, traigo esta revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, el título de la revisión es Manejo quirúrgico endoscópico para la cefalea por puntos de contacto, revisión sistemática y metaanálisis. Se incluyeron finalmente 18 artículos con 978 pacientes con cefalea rinogénica, y lo que hicieron fue, pues, estos artículos reportaban los resultados posoperatorios a través de la escala de la escala visual análoga o del MIDAS. 11 artículos reportaban la escala visual análoga pre y posoperatoria, y lo que hicieron fue, pues, en particular, estimar una reducción significativa de la puntuación de la escala visual análoga, que pasó de 7.3 a 1.8. Como estamos viendo en la imagen de la izquierda, en el forest plot, pues vemos una heterogeneidad estadísticamente significativa y también una inconsistencia alta. En la imagen de la derecha, entonces se evaluó el grupo a corto y medio plazo, es decir, en el posoperatorio de 1 a 24 meses, y lo que estamos viendo en el forest plot es que hubo una heterogeneidad estadísticamente significativa y también una inconsistencia alta. Pero por otro lado, el grupo a largo plazo no tuvo una heterogeneidad estadística y no tuvo inconsistencia, entonces pues las pruebas de diferencia de subgrupos no fueron estadísticamente significativas. Acá en estas dos imágenes estamos viendo que aunque ambos tratamientos informaron, o sea, tanto el propionato de fluticasona como la cirugía endoscópica informaron una reducción estadísticamente significativa en las puntuaciones posoperatorias en ambos grupos, el tratamiento quirúrgico demostró puntuaciones posoperatorias significativamente mejores, y mostró, pues, como vemos en el forest plot, entonces una heterogeneidad estadísticamente significativa y una inconsistencia alta. Entonces la prueba para los subgrupos fue estadísticamente significativa. Entonces, como conclusión, en comparación, el tratamiento quirúrgico en estos pacientes con puntos de contacto rinogénicos lo que mostró fue valores significativamente mejores en el seguimiento tanto a corto como a mediano y a largo plazo. Entonces, pues, la cirugía endoscópica se puede proponer como un método de elección para el abordaje de estos pacientes con cefalea rinogénica. Ya para ir cerrando la charla, entonces, este es el algoritmo que nosotros proponemos para el diagnóstico y manejo de estos pacientes con cefalea rinogénica, basándonos, pues, en esta revisión que hicimos de la literatura. Entonces, inicialmente, como ya les he dicho, realizar una historia completa ORL muy minuciosa. Debemos entonces inicialmente descartar otras causas de la cefalea rinogénica, en especial, pues, la migraña, la rinosinusitis aguda y la rinosinusitis crónica, que, pues, como ya les discutimos, tienen su manejo específico. Debemos hacer en estos pacientes, digamos, es un prerequisito hacer nasosinoscopia y o TAC de senos paranasales, en el que podamos ver el sitio de contacto mucoso o la alteración anatómica que presentan los pacientes, y debemos hacer también el test de lidocaína,
pues que cuando es positivo nos está informando que ese punto de contacto es el que está implicado en la enfermedad. También, como les comenté, se puede hacer bloqueo esfenopalatino diagnóstico o lo podemos usar en el manejo no quirúrgico. Entonces, en este punto es muy importante realizarle a los pacientes la escala visual análoga preoperatoria, y ya cuando tenemos todos estos datos reunidos y definitivamente encontramos que el paciente tiene una cefalea rinogénica por algún punto de contacto o una variante anatómica, entonces le podemos ofrecer cirugía, o pues digamos que también podemos ofrecer el bloqueo esfenopalatino, pero recordemos que pues este tiene una duración corta. La cirugía, como les comentaba también, se puede realizar septoplastia, turbinoplastia o cirugía endoscópica, y muy importante también en los pacientes, ya que tenemos la escala visual análoga preoperatoria, pues realizarle seguimiento con el mismo instrumento. Nosotros proponemos al primer mes, al tercer mes y al sexto mes. Entonces ya como conclusiones, pues como que traje esta serie de preguntas a las que le quería dar respuesta, entonces pues se las voy a compartir. Primero, ¿existe la cefalea rinogénica? Entonces pues lo que yo encontré es que sí, es ampliamente reconocida en la literatura de otorrino y tiene unos criterios diagnósticos y un manejo quirúrgico que es claro. Existen herramientas diagnósticas que me permitan confirmar las alteraciones anatómicas y su relación directa con la cefalea rinogénica. Sí, como vimos durante la charla, pues la nasosinuscopia y o el TAC de senos paranasales y adicionalmente el test de lidocaína son necesarios para tener un diagnóstico del sitio anatómico involucrado. La siguiente pregunta, entonces, ¿existen pruebas terapéuticas rápidas? Sí, pues como también vimos, el bloqueo intranasal del esfenopalatino es lo que usamos pues en estas circunstancias. Y por último, ¿el tratamiento es quirúrgico y da buenos resultados? Sí. El manejo es quirúrgico con septoplastia y o turbinoplastia y o cirugía endoscópica en pacientes que son adecuadamente seleccionados, cuidadosamente seleccionados, y ha mostrado una resolución parcial o completa de los síntomas hasta por 2 años. Entonces, esta es la bibliografía que usé para la charla y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juli. Muy completa, de verdad, muy satisfecha con tu presentación, y voy a hacer algunas preguntas que aparecen en preguntas y respuestas. La primero es si el doctor Nelson Delgado nos quiere ayudar, porque muchos pacientes con espolones septales severos y contacto mucoso no refieren entonces ningún síntoma. Hola, buenas noches. Doctora Juliana, muchas gracias por su charla. Nos deja claro la existencia de la cefalea rinogénica y cómo la evidencia nos muestra la respuesta al manejo quirúrgico cuando está indicado. Recordar pues la evaluación detallada y sistemática, el uso de la endoscopia nasal y las imágenes en este caso. Con respecto a la pregunta, sí, claramente las manifestaciones y la sintomatología en los pacientes pues es multifactorial. El primer concepto a tener en cuenta en estos pacientes que tienen los espolones pero que no refieren dolor en ese momento, pues tiene que ver un poco con el umbral y la tolerancia al dolor. Lo segundo es que también se ha descrito que en los sitios de contacto, cuando ese sitio es totalmente compresivo, hay cierta degeneración sensitiva que lleva a una zona con ausencia de sensibilidad. Sin embargo, cuando se estimula alrededor de esa zona de contacto, se desencadena un dolor similar al que inicialmente pudo haber referido el paciente. Esto lo ha reportado, pues, y aparece reportado en la literatura el doctor James Shaw en su artículo de cefalea rinogénica, donde recopiló 18 casos de pacientes con cefalea rinogénica. Y tercero, pues tiene que existir un factor que reactive o estimule la sensibilidad alrededor para que digamos que esos receptores se manifiesten. Muchas gracias, doctor Delgado. Tenemos acá otra pregunta. Buenas noches. ¿Qué evidencia existe acerca de la aparición de cefalea rinogénica, dolor intranasal y centrofacial persistente en pacientes post-COVID o con COVID persistente? Y si hay alguna literatura acerca del posible tratamiento.
Bueno, pues en la revisión de la literatura que hice, la verdad es que no encontré pues ningún artículo que lo relacione con la cefalea rinogénica al COVID, entonces pues tampoco pues encontré un tratamiento específico. ¿El doctor Nelson tendrá alguna información acerca de esta pregunta? Con respecto a la pregunta del COVID, pues inicialmente recordemos que pues los síntomas de una infección viral son comunes. Toda la información que tenemos acerca de las complicaciones y demás manifestaciones de este virus, pero pues el efecto sobre la mucosa nasal o nasosinusal pues claramente puede producir dolor durante el tiempo del compromiso de la enfermedad. Si queda un dolor residual o un dolor persistente, habría que considerar ya la evaluación con el algoritmo que nosotros proponemos para evaluar cuál es la causa de esta persistencia del dolor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Alguna información sobre los pacientes que refieren cefalea exacerbada por la entrada de aire frío o síntomas alérgicos sin obstrucción nasal o puntos de contacto? Pues en este caso considero que los pacientes que tienen una mucosa inflamada, cualquier estímulo, sea el cambio de la temperatura ambiental, sea sustancias volátiles, olores que son altamente irritantes, pues pueden generar ese dolor o esa sensación referida por los pacientes. Muchas gracias, doctor. Y por último está, ¿cuáles son las precauciones y o contraindicaciones para la realización de bloqueos, doctora Juliana Valencia? Bueno, pues como les comenté al inicio, este bloqueo del esfenopalatino se puede realizar básicamente en todos los pacientes que presenten dolor en cualquier región de la cabeza y el cuello. Entonces esas básicamente son sus indicaciones y las contraindicaciones son las que les mencioné también en la tabla de contraindicaciones, que eran trauma o fractura nasal o facial, que tuvieran alergia al medicamento que se iba a usar pues en el procedimiento, que tengan infección local o sistémica, que tengan alguna alteración de la hemostasia o alguna coagulopatía, o que el paciente no entienda pues que este procedimiento es algo que va a durar pues por un tiempo limitado, corto, y tenga expectativas irreales. No tenemos más preguntas. No sé si el doctor Nelson quiera hacer alguna aclaración o alguna intervención. No, nuevamente felicitar a la doctora Juliana. Muchas gracias por la charla. Agradezco también a la sociedad por estos espacios académicos y muchas gracias a todos por la asistencia, doctora Mari, también muchas gracias. No, a todos muchísimas gracias. Nuevamente gracias a la CORT, al doctor Silva y a todos los que nos ayudaron a hacer posible la charla. Felicitar personalmente a la doctora Juliana. Muchas gracias por su gran esfuerzo y gracias por todo, a todos los participantes. Espero realmente que se haya cumplido con las expectativas y que esto ayude a todos a nuestra práctica diaria. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de la Universidad del Rosario, a su servicio de otorrino, a su jefe del servicio, la doctora Mari, al coordinador en MERI, al doctor Nelson Delgado. Carlos, entonces para finalizar podemos pasar el agradecimiento a nuestro patrocinador el día de hoy, a Euroética con sus productos.
Así las cosas, recordarles a todos los asistentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la asociación, reentrenándonos, reenfocando toda esa otorrinolaringología moderna que estamos viendo en las presentaciones de los servicios universitarios en estos martes de cada mes. Muchas gracias y recordándoles que todo lo que tenemos en nuestra página a través de educación virtual está al acceso de todos los participantes. Nos vemos entonces presencialmente en Cartagena, allá donde vamos a tener, pues de parte del capítulo de Otorrino, 12 invitados extranjeros. Ya en la publicidad que a cada uno de ustedes les va llegando a través de la asociación, nos damos cuenta que todos son de talla internacional y que la participación por parte de muchos de los otorrinos va a ser del agrado de todos nosotros. Así las cosas, del 28 al 31 nos vemos en Cartagena. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente al patrocinador y nos vemos para dentro de un mes más o menos. Gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Mari Juliana, súper. Buenas noches. Gracias, Juli. Gracias, Nelson. Gracias a todos. Brian, Carlos, gracias. Muchas gracias. Listo.